—¿Qué demonios haces? —preguntó Dean Stanton, mirando por encima de sus gafas cómo Brutal abría el libro y lo hojeaba, pasando las visitas de presos que ya habían muerto. —Cumplir con la ordenanza número 19, respondió Brutal, buscando la página correspondiente a la fecha del día. Tomó un lápiz, chupó la punta, una desagradable costumbre que se resistía a abandonar, y se preparó para escribir. La ordenanza 19 decía exactamente: todo visitante del bloque E debe llevar un pase, y su presencia debe quedar registrada sin excepciones. Se ha vuelto loco, dijo Dean volviéndose a mí. No nos enseñó el pase, pero por esta vez lo dejaré pasar, dijo Brutal. Volvió a chupar la punta del lápiz y escribió 21:49 en la columna correspondiente a hora de entrada. Desde luego, dije, seguro que los jefes hacen una excepción con los ratones. Claro que sí, asintió Brutal. No tiene bolsillos donde abrocharse el pase. Se volvió para mirar el reloj colgado en la pared. Detrás del escritorio, y apuntó 22:10 en la columna de hora de salida. La casilla más grande entre los dos números rezaba: nombre del visitante. Después de un instante de reflexión, quizá dedicado a resolver sus problemas con la ortografía, pues estoy seguro de que ya sabía qué debía escribir, Brutus Howell escribió: Willie, el del barco de vapor, Steamboat Willie, que era el apodo que todo el mundo daba a Mickey Mouse en aquellos días. Quizás se debiera al primer dibujo animado hablado del ratón, donde el animalito hacía girar los ojos, balanceaba las caderas y tiraba del cordón de la sirena en la timonera de un barco de vapor. Ya está, dijo Brutal, cerrando el libro y guardándolo luego en el cajón. Todo arreglado. Yo reí, pero Dan, que se tomaba con seriedad incluso las bromas más evidentes, se limpiaba las gafas con nerviosismo y expresión ceñuda. Si alguien ve eso, tendrás problemas. Vaciló y añadió: sobre todo si lo ve la persona equivocada. Volvió a vacilar, mirando alrededor como si temiera que las paredes tuvieran oídos, y concluyó: ¿alguien como Percy Lameculos Wetmore? Bah, dijo Brutal. El día que Percy Wetmore ponga sus asquerosas garras sobre esta mesa, dimitiré. No tendrás necesidad de hacerlo, señaló Dean. Te echarán por hacer bromas en el libro de visitas en cuanto Percy se lo cuente a la persona indicada. Y lo hará, sabes que lo hará. Brutal lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Supuse que esa misma noche borraría lo que había escrito, y si no lo hacía él, lo haría yo. La noche siguiente, después de acompañar a Bitterbuck y al presidente al bloque D, donde duchábamos a nuestro grupo después de encerrar a los reclusos normales, Brutal me preguntó si debíamos buscar a Willie en la celda de seguridad. Creo que sí, dije. La noche anterior nos habíamos divertido con el ratón, pero sabía que si Brutal y yo lo encontrábamos en la celda, sobre todo si descubríamos que había comenzado a abrir una ratonera en las paredes acolchadas, lo mataríamos. Mejor matar al pionero, por divertido que éste fuera, que tener que lidiar luego con sus seguidores. Y no necesito decirles que ninguno de los dos tendría demasiados escrúpulos a la hora de asesinar a un ratón. Al fin y al cabo, el gobierno nos pagaba para que matáramos ratas. Pero aquella noche no encontramos a Willie, el del barco de vapor, más tarde conocido como Cascabel, Mr. Jingles, ni en las paredes acolchadas,
ni detrás de ninguno de los trastos que sacamos al pasillo. De hecho, allí dentro había mucha más basura de la que yo esperaba. Quizá porque hacía tiempo que no usábamos la celda. Eso cambiaría con la llegada de William Watson, pero naturalmente, entonces aún no lo sabíamos, por suerte. ¿Dónde se habrá metido?, preguntó Brutal al fin, secándose el sudor de la nuca con un pañuelo azul. No hay agujeros ni grietas. Está eso, por supuesto, pero... Señaló una rejilla en el suelo por donde podría haberse escabullido. Pero debajo había una finísima tela metálica que no hubiera permitido el paso de una mosca. ¿Cómo entró? ¿Y cómo salió? Ni idea, respondí. Porque entró aquí, ¿verdad? Los tres lo vimos. Sí, pasó por debajo de la puerta. Habrá tenido que encogerse un poco, pero lo hizo. Por el Altísimo, exclamó Brutal con una expresión que sonaba extraña viniendo de un tipo tan alto como él. Es una suerte que los presos no puedan encogerse de ese modo, ¿verdad? Ya lo creo, respondí, echando un último vistazo a las paredes acolchadas con la esperanza de encontrar un agujero, una grieta o algo por el estilo. No había nada semejante. Bueno, vámonos. Willie, el del barco de vapor, Steamboat Willie, reapareció 3 noches después, cuando Harry Terwilliger estaba en la mesa de guardia. Percy también se encontraba de guardia y persiguió al ratón por todo el pasillo con el mismo mocho que Dean había tenido intención de usar. Percy también se encontraba de guardia y persiguió al ratón por todo el pasillo con el mismo trapeador que Dean había tenido intención de usar. El roedor lo esquivó con facilidad y se escabulló victorioso debajo de la puerta de la celda de seguridad, maldiciendo a voz en cuello. Percy abrió la puerta y volvió a sacar todos los trastos. Según dijo Harry, fue una escena aterradora y graciosa al mismo tiempo. Percy juraba que iba a agarrar al maldito ratón y arrancarle de cuajos la asquerosa cabeza. Pero no lo hizo, desde luego. Media hora más tarde volvió a la mesa de guardia, sudoroso y desaliñado, con la camisa del uniforme fuera de los pantalones. Se apartó el pelo de los ojos y le dijo a Harry que durante todo el incidente había permanecido leyendo tranquilamente, que iba a poner un burlet de goma debajo de la puerta para solucionar el problema. «Lo que te parezca mejor, Percy», respondió Harry, pasando la página de la novela que estaba leyendo. Supuso que Percy se olvidaría de cerrar el intersticio de debajo de la puerta, y tenía razón. 8. A finales del invierno, mucho después de estos episodios, Brutal vino a buscarme una noche en que estábamos los dos solos. El bloque se hallaba temporalmente vacío, y los demás guardias se habían sido asignados a otras tareas. Percy ya se había marchado a Briarreach. «Ven aquí», dijo Brutal con una voz tan chillona y graciosa que hizo que levantase la cabeza de inmediato. Aquella noche caía una fina cellisca y yo, que acababa de llegar de la calle, estaba sacudiendo mi chaqueta antes de colgarla. «¿Algún problema?», pregunté. «No», dijo, «pero he descubierto por dónde entraba y salía Cascabel. Me refiero al sitio por donde entró la primera vez antes de que Delacroix lo adoptara. ¿Quieres verlo?». Por supuesto que quería. Lo seguí por el pasillo de la muerte hasta la celda de seguridad. Todos los trastos que guardábamos allí estaban en el pasillo. Era obvio que Brutal había aprovechado la ausencia de huéspedes para hacer limpieza general. La puerta estaba abierta y vi el cubo y el trapeador dentro. El suelo del mismo y nauseabundo color verdoso del pasillo se secaba por franjas.
En medio de la habitación estaba la escalera que solíamos guardar en el almacén, que también era la última parada de los condenados. En el pequeño peldaño superior de la escalera había un tablón de madera, como el que usan los obreros para apoyar las herramientas o el bote de pinturas mientras trabajan. En este caso, encima del tablón había una linterna, y Brutal me la pasó. «Sube, eres más bajo que yo, así que tendrás que llegar casi arriba del todo. Pero yo te sujetaré las piernas». «Tengo las piernas algo enquencles», dije, mientras comenzaba a subir. «Sobre todo las rodillas». «Lo tendré en cuenta». «Bien», dije, porque romperme una cadera sería un precio demasiado alto para descubrir la madriguera de un ratón. «¿Qué?» «Olvídalo». Mi cabeza rozaba la lámpara colgada en el centro del techo y sentía la escalera balancearse precariamente bajo mi peso. También oía rugir el viento invernal en el exterior del edificio. «No me sueltes». «No te preocupes, te tengo». Agarró mis pantorrillas con fuerza y subí otro escalón. Ahora mi cabeza estaba a menos de 30 centímetros del techo y veía las telarañas de un par de arañas laboriosas habían tejido en las juntas de las vigas. Apunté con la linterna, pero no vi nada que mereciera el riesgo que estaba corriendo. «No, jefe», dijo Brutal. «Estás mirando demasiado lejos. Mira a la izquierda en la unión de esas dos vigas. ¿La ves? Una está algo descolorida». «Las veo». «Apunta la luz a la junta». Lo hice y de inmediato descubrí a qué se refería. Las vigas estaban sujetas con media docena de tarugos y faltaba uno, dejando un agujero negro y circular del tamaño de una moneda de 25 centavos. Lo miré y luego me volví hacia Brutal con cuidado. «El ratón era pequeño», dijo. «¿Pero tanto? Hombre, no lo creo». «Se fue por ahí», dijo Brutal. «Está más claro que el agua». «Yo no lo veo tan claro». «Acércate y huele, no te preocupes, te tengo bien sujeto». Obedecí. Me agarré de una de las vigas con la mano izquierda y me sentí mejor al hacerlo. El viento soplaba otra vez en el exterior y sentía una ráfaga de aire procedente del agujero. Podía oler el característico aroma de una noche de invierno en el sur. Pero también olía algo más. Olía a menta. Recordé la voz quebrada de Delacroix diciendo: «No dejan que le pase nada a Cascabel». Aún podía oírla y sentir el calor del cuerpo del ratón mientras el francés me lo entregaba. Era solo un ratón, más listo que la mayor parte de los miembros de su especie, pero un ratón de cabo a rabo. «No deje que ese maldito cerdo le haga daño a mi ratón», había dicho, y yo le había prometido que no lo permitiría, como siempre prometía a los condenados lo que querían cuando recorrer los pasillos de la muerte dejaba de ser un mito o una hipótesis para convertirse en una realidad ineludible. ¿Me pedían que enviara una carta a un hermano que no habían visto en 20 años? Lo prometía. ¿Me pedían que rezara 15 Ave Marías por su alma? Lo prometía. ¿Me pedían que los dejara morir con el nombre espiritual y que grabara ese mismo nombre en sus tumbas? Lo prometía. Era la forma de que aceptaran recorrer el pasillo sin causar problemas. La forma de sentarlos en la silla situada al fondo sin que perdieran la razón. Naturalmente no podían cumplir con todas las promesas. No podía cumplir con todas las promesas. Pero sí cumplí con la que le hice a Delacroix. El pobre hombre había pagado su crimen con creces. El maldito cerdo no había vuelto a hacerle daño al ratón. Pero sí había desquitado a gusto con Delacroix.
Sé muy bien lo que había hecho el francés, pero nadie merece lo que le pasó a Edward Delacroix cuando se sentó en el feroz regazo de la freidora. En aquel agujero olía a menta y a algo más. Extraje una pluma del bolsillo de mi chaqueta con la mano derecha, sin dejar de sujetarme de la viga con la izquierda, y olvidando las cosquillas que Brutal me hacía involuntariamente en mis sensibles rodillas. Le quité el capuchón a la pluma con una sola mano, luego metí la punta en el orificio y saqué algo. Era una pequeña astilla de madera pintada de color amarillo chillón. Entonces volví a oír la voz de Delacroix, esta vez con tanta claridad como si el francés estuviera con nosotros en la celda. La misma celda donde William Wharton había pasado tanto tiempo. Muchachos! Dijo en esta ocasión la voz de la voz risueña y asombrada de un hombre que ha olvidado al menos por un momento dónde estaba y lo que le aguardaba. Vengan a ver lo que es capaz de hacer Mr. Jingles, cascabel. Cielos, murmuré. Me había quedado sin aliento. ¿Has encontrado otra, verdad? Preguntó Brutal. Yo encontré 3 o 4. Bajé y proyecté la luz de la linterna sobre la mano grande y abierta del guardia. Me mostraba varias astillas de colores que parecían un juego de palitos chinos para enanos. 2 eran amarillas como la que había encontrado yo, una verde y una roja. No estaban pintadas, sino coloreadas con lápices de cera. Vaya chico, dije en voz baja y temblorosa. ¿Qué hacían allí arriba? Cuando yo era pequeño no era corpulento como ahora, dijo Brutal. Crecí sobre todo entre los 15 y los 17 años. Hasta entonces era un renacuajo, y la primera vez que fui a la escuela me sentí pequeño, como un ratón. Estaba asustadísimo. ¿Y sabes lo que hice? Sacudí la cabeza. Fuera sopló otra racha de aire y en los ángulos formados por las vigas las telarañas se movieron suavemente, como si fueran hilos de encaje podrido. Nunca había estado en un sitio tan lúgubre, y en aquel momento, mirando las astillas del carrete que tantos problemas había causado mi cabeza, mi cabeza comprendió lo que el corazón me decía desde que John Coffey había recorrido el pasillo de la muerte. No podría seguir mucho tiempo en aquel empleo, con depresión o sin ella. No podría ver a muchos más hombres dirigirse desde mi despacho hacia la muerte. Le pedí un pañuelo a mi madre, continuó Brutal. Así, cuando me sentía pequeño y asustado, podía oler su perfume para no sentirme tan mal. ¿Crees que ese ratón arrancó algunas astillas del carrete para recordar a Delacroix? ¿Acaso piensas que un ratón? Alzó la vista y por un instante me pareció ver lágrimas en sus ojos, aunque quizá fuese una ilusión óptica. No digo nada, Paul, pero las encontré allá arriba y olía a menta igual que tú. Y no puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir haciéndolo. Si veo a un solo hombre más en esa silla me moriré. El lunes voy a pedir el traslado al correccional de menores. Si lo consigo bien, si no, dimitiré y volveré a dedicarme a la agricultura. ¿Alguna vez cultivaste algo más que piedras? No me importa. Ya lo sé, dije. Creo que haré lo mismo que tú. Me miró fijamente para asegurarse de que no le tomaba el pelo, y luego hizo un gesto afirmativo, con la cabeza, como si la cuestión hubiera quedado zanjada. El viento volvió a soplar, esta vez con suficiente fuerza para hacer crujir las vigas, y ambos miramos con inquietud las paredes acolchadas.
Creo que por un instante ambos pudimos oír a William Wharton. A no Billy the Kid, sino a Billy the Wild, como lo habíamos llamado desde el día en que entró en el bloque, gritando y riendo, diciéndonos que nos alegraríamos de librarnos de él, que nunca lo olvidaríamos. Y tenía razón. Brutal y yo respetamos el acuerdo al que llegamos aquella noche en la celda de seguridad. Fue como un juramento solemne sobre las pequeñas astillas de colores. Ninguno de los dos volvió a participar en una ejecución. La de John Coffey fue la última.